muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario de El Sábado. Como siempre, para nosotros siempre es un honor y un placer estar aquí tempranito desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero, venimos aquí estas 2 horas para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia y que permiten que nos reencontremos en esta edición del sábado 19 de noviembre del año 2022. Muchas noticias, muchas informaciones cargadas. Santiago amaneció con una leve llovizna tempranito, que bueno, un panorama fresco y eso es importante. Vamos de inmediato a ver, vamos a ver el plano económico como cada sábado, conforme a la fijación de precios que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Dice que se han mantenido en incremento acumulado de más de un 20% los precios de los combustibles a nivel internacional y el gobierno vuelve a subsidiar todos los combustibles, por lo que para esta semana del 19 al 25 de noviembre todos los precios de los combustibles mantendrán los mismos sin variación conforme a la fijación de precios que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Dice que la gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos. Gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 241 pesos con 10 centavos. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 221 pesos con 60 centavos. Gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 247 pesos con 60 centavos. El gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 28 pesos con 97 centavos. Así estarán fijados los precios de todos los combustibles para la semana del 19 al 25 de noviembre. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia, vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada. Iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice: promedian 800 y 1000 repatriaciones por día. Promedian 800 y 1000 repatriaciones por día. Vemos en portada una fotografía donde se visualizan policías dominicanos en el proceso de repatriación de algunos ciudadanos extranjeros ilegales en el país. 108 casos, el COVID muestra curva ascendente. Dice: el microtráfico presenta batalla. El editorial del periódico Listín Diario nos dice que el microtráfico presenta batalla. Cabildo de San Cristóbal: van a remodelar la casa de Trujillo. El alcalde de San Cristóbal, en el día de ayer, José Montaz, a la derecha, fue acompañado por un grupo de personas durante un recorrido a través de las ruinas de la casa de Caoba, la residencia campestre del dictador Rafael Trujillo Molina, la cual va a ser remodelada. Enfoque: dice, Trump seguirá adelante. La Caimimín, Jorge y Hochi, dice Marino Vinicio Castillo en su artículo en el día de hoy. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información, que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que presidente Abinader agotará agenda de trabajo este fin de semana en el Distrito Nacional y los municipios de Palenque y Cabrera. El presidente Luis Abinader realizará este sábado 19 y domingo 20 de noviembre un recorrido de trabajo en el Distrito Nacional y los municipios Palenque, provincia de San Cristóbal y Cabrera. Chu Vázquez dice que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque la delincuencia no pasará en República Dominicana. Chu Vázquez, reitero, dice que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque la delincuencia no pasará en República Dominicana. Disponen de extradición de dominicanos a Estados Unidos y un albanés a su país. Dice que policía da muerte a uno de los presuntos autores del asesinato de Coronel. Gobierno vuelve a subsidiar todos los combustibles. Todos los precios de los combustibles mantendrán los mismos sin variación, conforme a la fijación de precios que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Salud Pública notifica 108 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Niños de Asua aprenden el juego de damas. Jenny Berenice resalta la importancia del trabajo de campo. Dice el director de Infotep, cuestiona métodos de seguridad ciudadana. Gobierno lanza plataforma mapa de inversiones. Director de Proindustria define a la información como baluarte del periodismo responsable. Inseguridad se acrecia en Haití. UTESA y la Universidad de Arte y Tecnología de Miami firman acuerdo de cooperación interinstitucional. Servicio Nacional de Salud entrega al Cabral Ibáez más de 2 millones en equipos. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital, diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nuestro digital nos dice que haitianos ensañan contra República Dominicana al intentar quemar consulados en Cabo Haitiano y Juana Méndez.
En una acción odiosa y repudiable, haitianos intentaron quemar el pasado viernes los consulados de República Dominicana en Cabo Haitiano y Juana Méndez en protesta por las deportaciones ilegales hacia ese país de ciudadanos en la República Dominicana. Dice, hasta los muertos cobran el MINER según auditoría. Bueno, la muerte sorprende en un motel a presunto asesino deteniente en La Puya. Apresan acusados de abuso sexual a un estudiante de Santiago Rodríguez. Otro desaparecido es hallado muerto en Santo Domingo. Automóvil atropella a miembros de las Fuerzas Armadas en Pedernales. Chinos se enfrentan a presunto ladrón en Duarte y lo detienen. Líder deportista exhorta a apoyar aspiración de Alex Morales, alcalde de Tamboril. Desconocidos matan a tiros a taxista en Navarrete. Fallece por dengue un infante en Puerto Plata. A punta de pistola despojan de 30,000 pesos a venezolano en Santiago. Gobierno lanza una plataforma para contrataciones públicas. Madre de mujer asesinada a tiros en Cienfuegos pide justicia. Millones de personas sin energía en Ucrania tras bombardeos rusos. Corea del Norte lanza misil balístico hacia el mar de Japón. Según gobernadora de Santiago, los jueces y fiscales sueltan a delincuentes con facilidad. 21 muertos en campo de refugiados palestinos por fuego. Empadronadores se atrincheran y paralizan censo en Tamboril por falta de pago. Posiblemente extenderán el censo nacional en 5 provincias. Celebran por todo lo alto 20º Festival de Poesía en la Montaña Jarabacoa 2022. Genera extrañeza atraco en Santiago a empadronadores del censo. Programa a profundidad debate la inseguridad ciudadana, crisis del PLD y el censo de población y vivienda. Iglesia Católica propone fortalecer núcleo familiar. Estudiantes de centros educativos de Santiago Oeste participan en jornada educativa por el río Yaque. Apresan hombre e identifican otro por crimen cometido en Gaspar Hernández. La inseguridad arropa a Santiago y zonas aledañas. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com, digital que se produce desde este canal, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
Desde que se estaba realizando la demanda de que se cumpliera con la ley que establece la aplicación del 4% para la educación en la República Dominicana, se ventilaron varias vertientes y que en pro del interés colectivo de los dominicanos y las dominicanas de que se cumpliera con esta aplicación y sobre todo para beneficiar y generar mayor calidad al sistema educativo del país. No obstante a esto, sabíamos que no había una planificación per se para la aplicación del mismo. No había una planificación per se para la aplicación del mismo. Y cuando surgen estos movimientos sociales, las sombrillas amarillas y demás movimientos sociales que demandaban el cumplimiento de la ley, y que obligó a partidos, movimientos, agrupaciones políticas en medio de un proceso electoral a asumir un compromiso de cumplir con lo estipulado en la ley, de que aquel que obtuviera la nominación presidencial, aquel partido, aquel postulante que obtuviera la nominación presidencial, cumpliría con la aplicación del 4% para la educación. Y esto resultó de que en el momento que culminó el proceso electoral y el partido que obtuvo la presidencia de la República inició con la aplicación del 4% para la educación, que estaba contemplado en la ley. Ahora, desde el momento de su aplicación y la ejecución de tantos recursos, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad del sistema educativo en la República Dominicana, esto se vio como un negocio para sectores particulares. Y sin tener un estudio de campo, sin hacer un ejercicio oportuno de las áreas, de los sectores, de las infraestructuras que requerían que se le destinara cuantía de estos recursos, pues se volvió un negocio el 4% para la educación. Se volvió un botín. Y por eso, a estas alturas de juego, hay particulares que recibieron cuantías de recursos de ese 4% para la educación que ni siquiera han cumplido con sus obligaciones. Que ni siquiera han cumplido con obligaciones. Se compraron terrenos en zonas vulnerables, se compraron terrenos en zonas donde era imposible que se construyeran edificaciones para el sistema educativo, infraestructura, escuelas. Se compraron terrenos en cañadas para construir escuelas. Se compraron terrenos en áreas donde no estaba acorde a las necesidades fundamentales de ciertas demarcaciones. Frente a infraestructuras escolares, paralelas a estas, se compraron terrenos para supuestamente construir otras. Sin embargo, en zonas vulnerables, donde requería que sí se construyeran escuelas, pues no fue así. Y por eso hemos notado un balance desequilibrado, donde sectores están sobrepoblados de infraestructuras educativas y otras donde sí las requieren. Vemos donde particulares se alzaron con el botín de partes de esos recursos del 4% y no cumplieron con
las licitaciones del lugar, los compromisos asumidos y demás. Y eso volvió un desastre en su gran mayoría la aplicación del 4% en el área de infraestructura para el sistema educativo del país. Pero lo propio fue también con algunos nombramientos de particulares. Sin una planificación, sin un estudio de campo, sin un FODA, iniciaron a hacer nombramientos, a destinar personas en instituciones del sistema educativo donde quizás no se requerían. En violación a la ley, en violación a todos los preceptos legales del país. Y aquí recuerdo que en algunos centros educativos, cuando empezaron a llegar esos recursos, habían directores que hasta estaban asustados con ese dinero que les llegó, porque no sabían qué iban a hacer con ese dinero. Óigase hasta qué magnitud fue la falta de planificación de la aplicación del 4% para la educación. Directores de algunos centros educativos en su momento estaban hasta asustados de tanto dinero que le llegó y no sabían qué iban a hacer con ese dinero. No sabían qué iban a hacer con ese dinero. Porque no hubo una planificación de la destinación, de la distribución, de la inversión de ese 4% para la educación. Y entonces ese 4% para la educación del Producto Interno Bruto se volvió un negocio en la República Dominicana. Y el despilfarro, el gasto excesivo, la falta de calidad del gasto del mismo, se constituyó un trauma para el sistema educativo. Lo que se percibía, lo que se entendía, lo que prometía que iba a mejorar la calidad del gasto en la República Dominicana, se constituyó en principio todo lo contrario. Y entonces cambió de ser un objetivo fundamental para mejorar el sistema educativo a ser un negocio. Y a raíz de todo esto, se han ventilado temas en este sentido. Lo que me sorprende es que en el día de ayer se da a conocer unas declaraciones por el actual ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, de una supuesta auditoría que se ha realizado en el Ministerio de Educación. Y lo que el ministro actual de Educación, Ángel Hernández, acaba de decir, señores, es el colmo de este ministerio. Dice Ángel Hernández, ministro de Educación, que en la supuesta auditoría que se acaba de realizar y que en los próximos días se presentará al país, se dará a conocer de forma íntegra, hasta muertos y personal que no va a trabajar, hasta muertos y personal que no va a trabajar a ese ministerio, han estado cobrando durante todos estos años. Vamos a escuchar, señor director, usted brillante, las declaraciones del ministro de Educación, por favor. Deme retorno.
Bueno, ya el MAT envió los resultados al ministerio. Ahora nos corresponde analizar lo que ellos encontraron para llegar a conclusiones. ¿Qué arrojó esa auditoría? Es lo que le digo, nosotros tenemos el informe, ahora lo vamos a analizar internamente para tomar las decisiones que correspondan. ¿Y qué puntos importantes tiene ese informe? Hay muchísimas cosas interesantes, lo que hay que analizarla ahora y ver cómo resolver. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? No, hay personal que está muerto, hay personal que está en licencia, hay personal que no está asistiendo. Ahí estuvimos escuchando las declaraciones que diera el ministro de Educación, Ángel Hernández. Eso es en primicia que él acaba de emitir esas declaraciones. Un preview, un adelanto de lo que arrojó la supuesta auditoría realizada al Ministerio de Educación. Y entonces, esto ratifica lo que venimos durante un largo tiempo diciendo con el tema del 4% y el Ministerio de Educación. Pasó de ser un clamor popular, un reclamo del cumplimiento de la ley para mejorar la calidad del sistema educativo en la República Dominicana, a convertirse en un botín, a convertirse en un negocio, a el despilfarro del erario público, a que particulares obtuvieran fortuna y el sistema educativo, la calidad del sistema educativo en deterioro. En deterioro. Dice el ministro Ángel Hernández, reitero, muertos, personal que no asiste y otros de licencia, cobrando durante todos estos años. Cobrando durante todos estos años. Al parecer, y es mi percepción personal, de que sectores encontrados, sectores particulares, tenían conocimiento o sospechaban de que el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, estaba en un proceso, o la entidad estaba en un proceso de esta auditoría. Al parecer, sectores particulares, sectores encontrados, sospechaban o estaban en conocimiento de que el actual ministro de Educación se encontraba, o la institución, el Ministerio de Educación, se encontraba en un proceso de auditoría. Porque recuerden ustedes que hace unas semanas atrás, el señor ministro de Educación, ese señor que ustedes vieron ahí, que acaba de dar un avance de lo que supuestamente en la supuesta auditoría que se acaba de realizar, arrojaron ciertas informaciones. Él denunció de que había sido amenazado. Recuerden ustedes la semana pasada, hace unas cuantas semanas, el propio ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, había denunciado de que a él se le había dado a conocer de unas supuestas amenazas. Es decir, que sectores particulares sospechaban o tenían conocimiento de la auditoría que estaba en curso, se estaba realizando al Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación. Y creo que nosotros, como país, como Estado, como nación, debemos luchar para que se dé a conocer esa auditoría de manera íntegra. Que se dé a conocer esa auditoría de manera íntegra por esas diabluras que acaba de darse a conocer, que presuntamente han estado ocurriendo durante muchos años desde el Ministerio de Educación. Han defalcado el Ministerio de Educación.
según lo que acaba de decir el ministro de Educación actual, Ángel Hernández. Nosotros creemos que luego de esa lucha de la sociedad, de la población, de esos movimientos sociales, de mejorar el sistema educativo de la República Dominicana, de que se adecue a la nueva modalidad de enseñanza a nivel mundial, de los nuevos estándares, no permitamos que particulares que han robado, han sustraído ese dinero destinado al 4% para el sistema educativo, para mejorar la calidad, pase sin pena ni gloria. Y creo que el propio presidente Luis Abinader ha sido claro, preciso y conciso en cuanto a este tema. Ha sido claro, preciso y conciso en cuanto a este tema. Nosotros no podemos jugar con el dinero del Estado Dominicano y sobre todo aquel dinero que en principio se entendía que iba destinado para mejorar el pan de la enseñanza, para mejorar el sistema educativo de la República Dominicana. No es posible, no se puede permitir. Vamos a esperar que, según las declaraciones del ministro, en los próximos días se dará a conocer esta auditoría de manera íntegra, con lujos y detalles, las diabluras que se estuvieron realizando desde el Ministerio de Educación. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Vamos a una pausa. Luego de la respuesta que le diera el señor presidente Luis Abinader al alto comisionado de organismos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas respecto a las deportaciones de ciudadanos ilegales de la República Dominicana, esto generó ciertas tensiones por extranjeros residentes de manera ilegal en el país y su país de origen. Para nadie es un secreto que en los últimos meses la
tensión vive en constante crecimiento en Haití, fruto de las bandas que controlan gran parte de ese territorio. Fruto de las bandas que controlan gran parte de ese territorio, ese país vive en constante tensión. Y a raíz de las declaraciones que se dieran desde la República Dominicana, del el crecimiento de las deportaciones a los ciudadanos ilegales de origen haitiano, esto ha provocado manifestaciones de estos ciudadanos. A tal punto que este viernes, haitianos intentaron quemar los dos consulados, tanto el de Cabo Haitiano como Juana Méndez, dominicanos en Haití. Los consulados dominicanos en Haití, en Cabo Haitiano y Juana Méndez, fueron fruto de un intento de incendio por ciudadanos haitianos. Y esto a raíz de las manifestaciones que han incrementado por el aumento de las deportaciones de estos ciudadanos ilegales en la República Dominicana. Dice el Listín Diario en portada en el día de hoy que promedian entre 800 y 1000 repatriaciones por día. 800 y 1000 repatriaciones por día. Yo creo que no podemos ser permisivos con estas acciones de ciudadanos haitianos a tal punto de intentar quemar los consulados haitianos en Haití. Intentaron quemar los consulados dominicanos en Haití. Creo que nosotros no podemos pasar desapercibido esta acción. Dice la nota, en una acción odiosa y repudiable, haitianos en hordas violentas intentaron quemar el pasado viernes los consulados de República Dominicana en Cabo Haitiano y Juana Méndez en protesta por las deportaciones de ilegales de ese país masiva que lleva el gobierno dominicano. Los haitianos incendiaron la puerta principal de las edificaciones que albergan los citados consulados y se necesitó la intervención de la policía y los bomberos para sofocar el fuego, según imágenes que circulan en las redes sociales. Creo que esta acción no debe pasar desapercibida. Estas acciones de intentar quemar los consulados dominicanos en Haití. Por Dios. Dijo el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez, de que el país no puede tolerar estas acciones y que tenía información al respecto sobre la situación que se está investigando en Haití. Creo que esa decisión firme del señor presidente Luis Abinader de responder las acusaciones que vienen dándose durante mucho tiempo de sectores particulares, incluso a nivel internacional, y esas acusaciones que durante muchos años se vienen realizando en contra de la imagen de la República Dominicana, dan una respuesta contundente con el comportamiento del señor presidente Luis Abinader. Creo que, como se dijo en un momento dado, la República Dominicana es un país soberano, libre e independiente y no debe tolerar injerencias internacionales. No debe tolerar injerencias internacionales.
Y aquí hace mucho tiempo que se fue permisivo con el ingreso de ciudadanos ilegales al país. Mucho tiempo se fue permisivo con el ingreso de ciudadanos ilegales a la República Dominicana. Y esta actitud de asumir un rol, como establece la Constitución, nuestros preceptos legales, la ley de migración y demás, de todo aquel ciudadano que se encuentre irregular, ilegal en la República Dominicana y no acuda a subsanar su situación migratoria, pues sencillamente la ley establece lo que ocurre en estos casos. Y creo que es lo que está haciendo la Dirección General de Migración, que hace mucho tiempo no se cumplía con el error establecido en nuestra norma jurídica. Este chantaje, este acontecimiento del intento de quemar los dos consulados dominicanos en Haití no se debe permitir. No debe pasar desapercibida esta acción de intentar quemar los dos consulados dominicanos en Haití. Vamos a esperar el curso de las investigaciones en este sentido y dar una respuesta contundente. Dar una respuesta contundente como Estado y como política exterior. Mire, pasando a otro tema, fue de mucha controversia las informaciones que se hicieron virales en algunas plataformas digitales sobre la injerencia o el registro de algunos militantes del Partido de la Liberación Dominicana en algunos padrones particulares, incluyendo el padrón supuestamente de la Fuerza del Pueblo. Y que dentro de algunos militantes del Partido de la Liberación Dominicana, que según lo que se dio a conocer en algunas plataformas digitales, que se encuentran en el padrón de la Fuerza del Pueblo, es el candidato ya oficial del Partido de la Liberación Dominicana, el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Esto provocó que surgieran opiniones encontradas. Ahí estamos viendo las imágenes, una de estas imágenes que se dieron a conocer en las redes sociales, donde según esta imagen, el candidato oficial ya a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el alcalde de Santiago, figura supuestamente dentro del padrón de la Fuerza del Pueblo. Y uno de los reclamos que se dieron a conocer es que este aparentemente fue inscrito sin ningún consentimiento. Dice la nota: Abel Martínez y otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana aparecen en el padrón de la Fuerza del Pueblo. La directora de Comunicación y Prensa del proyecto político de Abel Martínez, Tessie Sánchez, denunció este jueves que dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana están registrados en el padrón de la Fuerza del Pueblo, incluyendo el alcalde de Santiago y candidato a la presidencia de la República del Partido de la Liberación Dominicana. Sánchez indicó que tras una búsqueda en el portal del partido que dirige el expresidente Leonel Fernández, tanto ella como Martínez, así como otros dirigentes del PLD, aparecen registrados. Esto provocó también que la propia Junta Central Electoral se pronunciara en este sentido. El Pleno de la Junta Central Electoral informó de que la responsabilidad del registro de afiliados de cada partido, agrupación y movimiento político les corresponde a esas organizaciones y no a ese órgano, ya que la ley establece el principio de autodenominación que poseen.
La entidad realizó esta aclaración debido a las denuncias que realizó Tessy Sánchez, directora de comunicación del candidato electo del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, quien indicó que este y otros PLDistas aparecen como militantes en el padrón de la Fuerza del Pueblo. El Pleno de la Junta Central Electoral informó que la responsabilidad del registro de afiliados de cada partido, agrupación y movimiento político les corresponde a esas organizaciones y no a ese órgano. Es aquí donde yo estoy preocupado con estas declaraciones que ha dado el Pleno de la Junta Central Electoral. Dice la Junta Central Electoral textualmente que es a cada partido, movimiento, agrupación política que le corresponde. Sí, es cierto. Es a cada miembro, a cada partido, movimiento, agrupación política o a cada particular que opte por ser miembro de dicho partido, movimiento, agrupación política. Sí, es cierto, porque precisamente está consagrada la autodenominación que posee. Ahora, ese pleno de la Junta Central Electoral, la propia Junta Central Electoral, su rol es depurar esos padrones que reposen en la base de datos de este órgano, de que cada partido, movimiento, agrupación política que deposite ese padrón ante este organismo, ante esta entidad, debe cruzar dichos padrones y así determinar que no exista una duplicidad de afiliados entre partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Ese es su rol. Ese es el rol del Pleno de la Junta Central Electoral. Porque si se es permisivo con esta acción, cualquier particular puede hacer un vaciado, los famosos vaciados, con un padrón de un partido X, ir a la Junta Central Electoral, inscribir un partido, un movimiento, agrupación política. Sí, claro que existe la independencia y la particular de que un tercero puede optar por inscribirse en cualquier partido, movimiento, agrupación política. Es cierto. Ahora, al momento de depositar ese padrón ante la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral debe hacer un cruce. Y el propio sistema que tengo entendido de la Junta Central Electoral tiene la función y la posibilidad de esto. De hacer un cruce y determinar si hay duplicidad en afiliados de los diferentes partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Porque si fuese así, cualquier particular hace un vaciado de un padrón, de un partido, movimiento, agrupación política y puede inscribir ante la Junta Central Electoral y también recibir recursos. Y entonces, ¿vamos a ser permisivos? ¿Vamos a permitir que esto se convierta en un negocio del que ya se ha convertido? Creo que antes de emitir estas declaraciones tuvieron que analizar esa parte. Tuvieron que analizar esa parte. Vamos a una breve pausa y regresamos con este su Diario El Sábado. Ay, pero ahora ya me está acordando.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Con nosotros, nuestra queridísima compañera, Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner. Buenos días, público que nos sigue fielmente. Que, óyeme, me encanta tu amarillo. Gracias. Yo soy la única morenita amarilla que el amarillo le queda lindo. Esta semana 2 personas me dijeron que son seguidores de nuestro programa, así que les doy un abrazo a esas 2 damas que se me acercaron. Me dijeron, los veo el sábado, los sábados. Sí. Cuando entré te escuché con un tema interesantísimo, que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención, Wagner, por lo siguiente. Hace un mes se hizo una consulta en el PLD, donde resultó ganador de la consulta Abel Martínez. Y extrañamente resulta que Abel Martínez aparece en el padrón de la Fuerza del Pueblo. También leí que Tessy Sánchez, y vi mucha gente consultándose a raíz de eso, y también alegando que aparecían sin ser fuerza pueblista. ¿Qué sucede? Pueda que sí, que sea cierto, y yo no lo dudo, pero me preocupa sobremanera como PRMista que eso que está sucediendo con PLD, Fuerza del Pueblo, pues también no esté sucediendo a nosotros, porque definitivamente que es un descontrol de la Junta Central Electoral, que es la entidad que debe hacer el cruce. Cuando yo llevo un padrón con 100 personas y tú tienes un padrón con 100, Ignacio, nuestro compañero, tiene un padrón con 100, deben confirmar que las 100 mías no están ni en tu padrón ni en el de Ignacio, haciendo ese cruce. Y si yo tengo de las de ellos y ustedes se inscribieron antes que yo, pues se supone que de las mías me deben tumbar todo lo que están duplicados. Claro. ¿Por qué? Porque si la Junta permite que se dupliquen cada uno de estos padrones, entonces no tendríamos 300 personas, tendríamos 600. Y eso es un error que la Junta debe enmendar. No es Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo pudo haber cruzado completo el padrón del PLD. Aún así, se dijo que con la consulta, todo el que saliera votando en esa consulta, pues se suponía que era porque tenía las intenciones en el PLD. Aunque fuera a modo de cuco, eso se dijo, que iba a quedar automáticamente registrado como PLDista. Nosotros los PRMistas nos lo dijeron. Pero eso lo iba a hacer mucha posibilidad, no que es así. O sea, no es que tiene que ser obligatoriamente así, pero se asumía que si en un último reconocimiento de tu intención de voto, que fue lo que se hizo en esa consulta, tú vas y votas, es porque tú tienes intención en el PLD, claro. Perfecto. Donde resultó electo Abel Martínez, que ahora resulta que el candidato de la consulta del PLD aparece en un padrón de Fuerza del Pueblo. Pero, ¿eso es culpa de Fuerza del Pueblo, culpa de Abel, culpa del PLD? No, Junta. Usted tiene que revisar qué está pasando con sus mecanismos de depuración, porque eso es un tema de depuración interna. Porque mañana usted me dice a mí que hay 8 millones de votantes y ya yo me estoy preocupando si esos 8 millones de votantes están repartidos, duplicados y triplicados. Sí, claro. ¿Me entiende? Quien debe tener ese control, quien recibe en sus manos el listado de militantes de cada institución política, es la Junta. Y se supone que si la Junta lo recibe y me dice a mí que para yo tener un partido conformado debo tener una cantidad de dirigentes, esa cantidad de dirigentes deben revisarla, porque yo agarro el padrón del PLD o de cualquier otro partido y armo un partido yo y voy a la Junta que me lo reconozcan. ¿Y qué va a hacer la Junta? Me lo va a reconocer porque yo le voy a llevar un padrón de otro lado con el nombre de Ilse Cruz, partido de no sé qué. No. Entonces eso es un error que es bueno que surgiera ahora, porque no es malo, es bueno que eso se detectara ahora, que estamos todavía a un año y pico de las próximas, a un año y pico no, sí, a un año y pico de las próximas elecciones, y todavía todo ese tipo de errores se pueden enmendar. Sí, yo creo, y yo lamento, Ilse, que el sistema en el portal, cuando usted ingresa sus datos para consultar si usted es miembro de algún partido, exacto, no arroje cuando usted fue inscrito, no lo arroje. Porque en política hay cosas y hay cosas. Claro que sí. Eso ayuda, mire, incluso a evitar el transfugismo. Claro. Lo ayuda a evitar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona que me dice, mire, yo quiero trabajar por usted, y yo le digo, ok, rápidamente verifico. Ah, pero tú estabas en tal partido,
Sí. ¿Y qué te motivó a venir para acá? Y realmente tú quieres soltar aquel partido que tú estás desde tal fecha para entrar al mío. Sí. Claro, hay datos que no se actualizan. Sí, por porque, eso. por ejemplo, nosotros tenemos que actualizar nuestros datos porque ha entrado mucha cantidad de muchas personas luego que ganamos y salieron de sus partidos. Entonces esa actualización debe darse cada cierto tiempo. Sí. Pero la Junta debe tener esa posibilidad de que tú lo sepas. Esa información importante, exacto. Saber desde cuándo es una persona afiliada a una organización política y qué tan efectiva es la renuncia o la solicitud de afiliación a una organización política. Sí. Si yo opto por afiliarme, por ejemplo, a la Fuerza del Pueblo hoy, ¿qué tan efectiva es esa solicitud de afiliación en el tiempo? Mira, me imagino yo, revisando si tuviera esa posibilidad, esos políticos saltamontes, señores, pam, 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 pam. Me Eso da sería genial. interesantísimo Claro. ver ese histórico de políticos que han salido desde el partido del Bacho hasta quién sabe dónde. Sí. Brinca proceso tras proceso, proceso tras proceso, porque eso te dice a ti, mira qué tiempo esa persona dura. Un historial, ¿verdad? Cuándo llega y cuándo una se data. va. Y ahí tú sabes si realmente le dedica tiempo Sí, sí, a sí. ese, porque todos los votos se suman, pero hay votos que se deben sumar es en la urna. Sí, sí, o sea, que pudiese generarse un buró de un historial. De un Oye, me político. sería interesantísimo, así como te dicen a ti todas las deudas que tú has dejado de pagar a tiempo, que te digan todos los partidos en los que tú has brincado. Entonces, yo creo que esas declaraciones que ha dado el Pleno de la Junta Central Electoral, ILSI, creo que hay que analizarla a profundidad. El pleno es el que debe revisarse. Porque sí, ciertamente existe la autodenominación o la autonomía de afiliación a los partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Sí, ciertamente. Ahora, la responsabilidad de hacer ese cruce, ILSI, de esos padrones, de esos partidos, movimientos, agrupaciones políticas, la tiene la propia Junta Central Electoral, porque si no, cualquier particular hace un vaciado de un padrón y va para que les reconozcan un movimiento, un partido o una agrupación política. Entonces no podemos ser permisivos en este sentido. No podemos ser permisivos en este sentido. Eso es así. La Junta debe, como dije anteriormente, a poner sus ojos, sus oídos, sus sentidos en alerta Sí. en esta situación. Ahora, porque hay que corregirla. sí me interesaría saber esas dos informaciones. ¿Desde cuándo una persona es afiliada a un partido, un movimiento, agrupaciones políticas, que salga la fecha, y qué tan efectiva es la solicitud de afiliación o renuncia de un partido, movimiento, agrupaciones políticas? Porque hay temas que se utilizan para despejar otros. Claro, y hay lealtades que hay que tenerla Tú sabes clara. que aquí Si tú me dices a mí, renuncié, no con carta pública, porque Sí. el que renuncia con una carta pública, pues yo eso es de dominio Sí, de de todos. dominio público. Pero si tú me dices a mí, mire, doña, yo estaba en tal partido, pero ya yo estoy en el suyo, yo necesito tener esa constancia. Y no eso, no. Como cuando tú vas a dar un empleo, revisar para atrás cómo se ha manejado ese empleado, Sí, un o historial. ese nuevo integrante, esa nueva persona que quiere entrar a tu partido. Un historial. ¿Tú Y, sabes? y da muchísima lectura eso, ¿eh? Esa información sería vital Sí, claro que para, sí. para también frenar el tema del transfugismo. Sí, Para sí. eso también. Sí. Porque es que las historias te dicen a ti el comportamiento del político, en qué fecha lo hace y por qué razón. Eso va a determinar su valor, entonces. Claro que sí, claro que sí. Sí, su estabilidad política determinaría el valor del político. Sobre todo el valor, no la estabilidad política tanto, sino el valor. Porque si yo sé que tú te me apeas del barco después que ya yo no tengo el poder, entonces el que te acepte sabe que va a pasarle lo mismo. Sí, claro. Ahí no hay una lealtad garantizada y lo que hay es una búsqueda. Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo ¿Eso que es sí, así? es una realidad. Es una realidad. Mira, Ilse, cambiando de tema, no sé si tuviste la información de que el Twitter de la señora Raquel. primera dama, sí, había desaparecido de la red. Está activo otra Ya vez. lo Sí, anoche retomaron. mismo. Eso parece que fue algún mantenimiento. ¿Verdad? Tú sabes que porque hay que pensar que fue Raquel. Tenemos un nuevo dueño de Twitter, señores. ¿Quién sabe si Elon Musk pinchó algún botoncito y se llevó? Porque es que no es tan fácil tú desactivar tu cuenta. Sí. Te la A menos que tú desactiva. hayas infringido la política de privacidad. Sí, de ya la es red. otra cosa. Y ella tiene todo el derecho de hacerlo si quisiera, porque es que Sí. la gente es irrespetuosa. Mira, hace unos días yo leí un comentario de una persona. Ella hizo una publicación
y hubo una persona que comentó de una forma tan irrespetuosa que yo entendía que eso debía ser hasta penalizado. Sí, que le iban a suspender. Óigame, usted no puede abusar de la libertad de expresión. Una persona que se maneja como se maneja doña Raquel, como una dama, y usted salirle con improperio y rastrerías, comentándole, creyendo que con eso usted se iba a sumar like. Y le voy a decir una cosa, doña Raquel es mi primera dama y la primera dama de todos los dominicanos. Y es una mujer que se maneja con mucho respeto, muy agradable. El que la ofenda con palabras descompuestas, se resta like, no se lo está sumando. Entonces, no dudo que a alguien se le haya cruzado también la línea, pero eso no salió de doña Raquel. Definitivamente o fue algún mantenimiento de cuenta o algo así, porque yo vi los comentarios, las publicaciones que ella hizo en los últimos minutos antes de que eso sucediera, y nada tenían que ver, hablaban de la familia, hablaban de temas muy generales, porque ayer era el Día de la Familia, y tú sabes que nuestra familia presidencial es una hermosa familia compuesta por nuestro presidente, su esposa y sus 3 hermosísimas hijas, y ellos en cada una de estas fechas sacan sus fotos y resaltan la importancia de la familia. Sí, eso fue lo que se trató, pero ella tiene su cuenta, ya está nuevamente activa, y no vi ni siquiera que se hiciera el comentario. Ahora sí vi, porque una influencer de Twitter sobre todo, que de verdad es muy cuestionable su manejo, y lo digo hoy, yo no acostumbro a... Es muy famosa. Ella es famosa, pero la hicieron famosa como a Yailin y otras más. Pero en este caso no fue por su físico, sino de que porque tenía algo aquí que yo lo pongo en duda. No creo que haya demasiado en su cabeza. Entonces, ella hizo un ruido. ¿La sobrevaloraron? Ay, pero por mucho. Y ella generó este ruido, que lo lamentable de ese ruido que ella generó es que los medios convencionales se hicieran eco de eso. Eso es lo lamentable, que los medios convencionales se están poniendo más amarillos que mi ropa y le están dando importancia, información de que no la tienen. Sí. Porque para tú decirme a mí en un medio importante de aquí, la cuenta de la primera dama se cerró, usted tiene que decirme a mí qué razones motivaron eso. No simplemente un radio bemba y ya, con eso un boom, un titular de un periódico, y se cerró y se abrirá cuando ella le dé la gana o cuando el que la cerró le dé la gana. Eso no es noticia. Ahora dime, la cuenta de la primera dama fue suspendida por tal o tal cosa, o por un comentario que surgió, la primera dama suspendió su cuenta, cerró su cuenta. Dime la información, pero no me esté tirando lo que ya esa señorita o señora o no sé quién, con eso logró una cantidad de views y likes. Sí, yo entiendo que sí. Tú sabes que aquí se instauran agendas comunicacional para un tema sustituir a otro. Sí. Y hace mucho tiempo aquí se vienen trazando pautas en materia de comunicación para eclipsar temas principales, temas de interés nacionales. Y por eso tú ves unos supuestos hacedores o multiplicadores de dinero. Tú ves particulares que no tienen ni el más mínimo conocimiento ni la formación, aspirando a la nominación presidencial. Tú ves cómo se transan agendas, y lo penoso de todo esto es que ciudadanos se montan en esa ola. Lamentablemente. No tienen ni siquiera la capacidad ni el discernimiento de asimilar que es una agenda para trazar o eclipsar temas de interés nacional. Así Eso es lo mismo penoso. Eso es lo penoso. Es que nos estamos llevando de la chercha. Y en muchos de los casos, Ilse, esos famosos influencers son utilizados para constituir este tipo de modalidad comunicacional. Sí. Este tipo de modalidad comunicacional. Si hay un tema muy caliente, claro que sí. Claro que lo sí. sacan. Claro que sí, eso ha sido Pero cíclico no acá. hablamos de gobierno, porque a veces se cree, el gobierno No, tiene time y saca. no. Lo saca, el tema caliente sea que sea de justicia. de lo Aquí que se ha sea, creado lo temas saca. de comunicación utilizando los famosos influencers y la modalidad de comunicación digital hoy en día para tumbar temas de corrupción. Eso ha sido una agenda plasmada, y lo penoso de todo eso es que particulares no entienden esa línea comunicacional. Y es fácil sacarlo. Mira, yo tengo Claro que mucha sí. participación en grupos de redes de WhatsApp. Y a veces en esos grupos políticos nos ponemos a debatir un tema muy caliente. Pero
la persona tal vez afectada hace así, manda a uno de sus chicos y mete un tema de Yailin o de Santiago Matías. Un tema que fue una caballá, pero tumbó el tema político. Y ya todo el mundo está hablando del otro y se olvidó de ese tema. Es fácil de manipular a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está dándole demasiado poder a lo que no tiene valor. Eso es así. Por eso yo decía, Ilse, que la información de cuando una persona fue inscrita o afiliada a un padrón es importante, porque pudiese sospechar de que fue para eclipsar un tema nacional. Es muy posible. Es muy posible. Vamos a una pausa, Ilse. Vamos a una pausa, señores, y regresamos el equipo completo en minutos. Sí, ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. El equipo completo se integra con nosotros, nuestro queridísimo compañero don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, Wagner Rodríguez. Difícil verlo por acá, ¿verdad? Bueno, yo estaba asustada. Yo estaba asustada con todas esas. Oiga, cómo que se mueve. Oiga, cómo que se mueve entre los famosos. Programa Los Famosos de Así mismo Carlos es. Batista. Así mismo es. Reuniones con la alta alcurnia del derecho. O sea, no es fácil. Pero de todas maneras nosotros somos sus aliados. Así mismo es. Y él nos quiere mucho. Él quiere mucho a nosotros. Si amable televidente, nosotros queremos que también en sus hogares estén tranquilos. Paciencia para enfrentar los problemas. No doblegarse. Paciencia para uno no alocarse, ¿verdad, jóvenes? Sí, señor. Sí. Pero hay que tener la decisión de luchar. Cada día usted tiene que convertirlo en un gran día. Y un gran día es cuando usted logra resolver problemas que se le presentan. Claro que sí, claro que sí. Y vivir en armonía y felicidad. Vamos a disfrutar de esto porque es una sola. De todas maneras, bienvenidas y bienvenidos en el caso nuestro, ya que nos reintegramos, ya los compañeros ya comenzaron muy temprano, desde que pasó la misa. Ya ustedes recibieron el alimento divino, la palabra de Dios. Ignacio, yo creo que aprovechemos para que usted, en voz de usted, felicitemos a nuestra compañera
¿Y qué le pasa? Con su posición nueva designada en Santiago de los Caballeros. Está entonces ya, no tiene que estar viajando tanto. No, señores, desde esta semana ya estoy en la Dirección Provincial de Supérate, en Santiago, a las órdenes de ustedes y de todo el que necesite de nuestra institución. Usted sabe que esta es una institución que trabaja con el sector más vulnerable y estamos a sus órdenes. Llegamos, creo que en el momento correcto para hacer la labor que realmente sabemos hacer, Pero servir. el afortunado soy yo, que estoy entre dos poderes. El afortunado soy yo. Y ustedes que tienen la dicha de escuchar esas voces. Gracias. De gente grande, de gente fuerte. Santo Dios. Yo lo escucho. De gente fuerte, de gente que se han pulido en base a esfuerzos, en base a sacrificios, Sí, señor. en base a la suma de talento. Y eso es importante. Talento y creatividad. Me alegro mucho de sus éxitos, jóvenes. Gracias, gracias. En materia ya de comentarios, el gobierno tiene dos grandes retos por delante. Uno, violencia e inflación. Dos, la colaboración de los que están en la administración pública necesita el presidente de la República. En el caso de la violencia, no ha habido forma. La violencia en doble sentido, la violencia propia dentro de la familia, los homicidios, la confrontación entre personas y la violencia delincuencial. No ha habido forma de que la Policía Nacional logre contrarrestar esas acciones. Lo de la delincuencia es mucho más fácil de controlar si se tiene la voluntad política, porque ya la violencia intrafamiliar a veces en una habitación uno no sabe lo que está ocurriendo y es difícil, ¿eh? Claro. Es un problema ya muy, en un círculo muy limitado. Pero el de la delincuencia sí necesita de respuestas contundentes por parte de la Policía Nacional, que no la está ejecutando. Y lo otro es la inflación. La inflación que está arropando a la población con el encarecimiento no solo de los productos de primera necesidad, sino de los servicios y de todo lo que se consume y que tenemos que utilizar en la cotidianidad. Todo está caro. Entonces es un desafío del gobierno, del presidente, que está haciendo varios esfuerzos para disminuir los niveles de violencia y delincuencia y al mismo tiempo abaratar la canasta familiar y todo lo que necesita la población para vivir con dignidad. Y el otro desafío es la colaboración de quienes forman parte del gobierno. El presidente de la República ha hecho grandes esfuerzos, sin embargo la mayoría de sus colaboradores no están a tono con su filosofía de trabajo ni de la decisión de buscar soluciones. Y hay funcionarios que dan declaraciones que en vez de agradar a la población, crean un ambiente de tensión y desaliento. ¿Cuál es el papel de los funcionarios y de los gobernantes? Llevar un mensaje de aliento, despertar una esperanza. Usted no puede sembrar incertidumbre en medio de una crisis. ¿Por qué planteamos la cosa en ese sentido? Porque en esta semana se suma a los desaciertos del ministro de Interior y Policía el ministro administrativo de la presidencia. Tercer hombre en materia del organigrama del Estado: presidente, vicepresidencia, ministro de la presidencia y ministro administrativo, que los dos se conjugan para hacer una tercera opción para ayudar al presidente de la República a salir bien de esta gestión. ¿Qué dijo José Ignacio Paliza? Que la delincuencia, que la inseguridad no se va a resolver por ahora, que hay que esperar. Pero ese no es el papel de un funcionario de ese nivel. Lo ideal fuese que él estableciera que el gobierno está trabajando para enfrentar la inseguridad, que el gobierno está ejecutando programas para contrarrestar los actos violentos, tanto en la delincuencia como la otra violencia que tiene que ver con la parte personal de las confrontaciones. Entonces, con funcionarios de esa naturaleza, el presidente tiene poca ayuda,
porque lo están dejando solo. Entonces el ministro de Interior y Policía dice por un lado que él no es jefe de la policía, no director de la Policía Nacional, que no es general y que por tanto no puede combatir. Eres el jefe de la Policía Nacional, porque la policía depende de Interior y Policía. Y ahora el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dice que hay que esperar. La gente no está para esperar, la gente necesita que el gobierno ejecute programas para garantizar seguridad. Y en ese sentido pienso que fue un error grave de José Ignacio Paliza hablar en esos términos. No sé, jóvenes, como que algunos funcionarios como que no están a tono con la filosofía del presidente. Es posible que lo sacaran de contexto. Siempre acuden a eso, ¿verdad? Tengo que suponer que sí, porque José Ignacio no es una persona de cometer errores, ni hablar de más. Él es una gente que utiliza muy bien su cerebro. Y creo que posiblemente hayan utilizado una parte de lo que él dijo, y eso pues le diera el matiz que se le dio. Porque yo leí la información y realmente fue como aquello de Juan Bode, yo no creo en Dios, pero fue una parte de un contexto completo. Entonces entiendo que eso fue lo que pasó con José Ignacio. Usaron una parte donde él decía que no era a corto plazo, pero él daba las explicaciones del lugar. Pero usted sabe que yo utilizo lo que a mí me conviene que suene, y que suene en el momento en que quiero que suene. Bueno, antes de entrar aquí a esta mesa, ustedes hablaban de los influencers y de los medios en sentido general. Sí. En los medios, y Warner decía con claridad, se dirigen campañas. Claro. Y entonces, los que manipulan la información editan. Sí, sí. Exactamente. Sí. Editan y es Y posible eso es lo que se llama el sacar de contexto, no es que tú no lo dijiste. Pero por tanto, deben ser cuidadosos al pronunciarse, Sí. porque tenemos una multiplicidad de gente que está haciendo comunicación, que no tiene ni siquiera una idea de lo que son los códigos legales que regulan la comunicación. Ni ética tampoco. Por ejemplo, yo escuché ayer a un comunicador decir en el aire que el presidente de la República debe despojarse de su banda y entregársela a la vicepresidenta de la República, porque es la única que está haciendo. O sea, decir eso en el aire. Es un ignorante. Una Decir persona eso en el totalmente aire ignorante. realmente no está en consonancia con lo que es la comunicación orientadora. No, Pero hay es que ver ignorante. desde qué punto de vista y qué intereses él obedece, don Ignacio, Ilse, porque también eso es lo que hay que analizar. Y creo que esa ha sido una de las principales críticas que nosotros le hemos hecho al gobierno, la debilidad en cuanto a materia de La comunicación. sí. Si ellos tuvieran una coordinación en materia de comunicación para enviar el mensaje y lograr que sea efectivo ese mensaje, pues tienen que reestructurar su política comunicacional. Pero esa comunicación debemos dividirla en dos. Sí, La comunicación del gobierno y la comunicación del partido. claro. Porque tampoco el partido está jugando su rol. Están flojas las dos. No. Porque el partido tiene que defender a su gobierno. Sí. Y ha sido tímido frente a una oposición que tiene la ventaja el presidente, que esa oposición está fragmentada, pero esa oposición ataca y el PRM no da declaraciones, contrarrestando. De todas maneras, que revise José Ignacio Paliza y mande una aclaración a los medios, porque lo que se vio ya a nivel nacional es que él dijo que por ahora no hay seguridad. Lo ideal sería que no salga la posibilidad de que haya que contextualizar la expresión, pero si salió, ya vendría a ser como dicen, limpiar lo ensuciado. Entonces, como se manejan los medios, yo no sé si valdría la pena, Ignacio, hacerlo ahora, esa aclaración. De todas maneras, espero que el gobierno en su conjunto asuman esos dos grandes desafíos: violencia e inflación, y esa situación de la función de quienes están en las instituciones públicas. Claro. Que acompañen al gobierno, porque ellos son parte de ese gobierno, a coadyuvar a que se busquen soluciones reales a los problemas que nos afectan. Eso es un gran desafío, o dos grandes desafíos por el momento, que más adelante vamos a ver otro, pero para no mezclarlo con eso, vamos a dejarlo para el turno de salud
el otro gran desafío. Señores, ¿qué les pasa a la Fuerza del Pueblo? Que en el padrón aparecen gente que no fueron o no se inscribieron. Nosotros comentamos eso ahorita. Porque fíjense qué pasa. Abel Martínez Durán, que es candidato virtual del PLD, y otros dirigentes del PLD aparecieron en el padrón de Fuerza del Pueblo. Pero yo no sé si ustedes se recuerdan que de otro partido en una ocasión también se quejaron. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Que los que estaban recolectando firmas, ¿cómo que se dice en el lenguaje de vaciado? El Un famoso vaciado, Ignacio, el famoso vaciado. Eso lo usaban popularmente, ¿verdad? Claro. Usted toma una lista y hace el vaciado. Sí. Y lo traspasa a su matrícula. Entonces, para una organización que dicen que van a ganar las elecciones, como que eso no le luce. Si usted no entrevistó a una persona, y fíjense que para la recolección de firmas, no necesariamente el que le da su firma para que lo reconozcan en este partido. Sí. Y yo tengo una inquietud en cuanto a ese tema, y no se habrá sacado a la luz ese titular para eclipsar la hemorragia que está surgiendo en el PLD de la migración de saliendo personas. No, porque eso está ahí, lo que pasa es que registrándose y buscando nombres. Entonces, yo me refiero a lo de Fuerza del Pueblo porque no es la primera vez que surge eso. Sí. Hubo incluso un PRMista que apareció. Yo le voy a decir una cosa, Ignacio, yo no sé cuántos de otros partidos puedan aparecer en el padrón de nosotros, porque eso es porque la gente revisó esa parte, pero habrá que ver cuántos PRMistas aparecen en el padrón del PLD y cuántos PLDistas aparecen en el padrón de nosotros, porque no hemos que hecho uno ese cruce. entendía que eso era una situación superada con la ley. Sí, entendíamos. Uno entendía que eso estaba, pero eso no está superado, y lo que dice él es verdad. Aquí en Santiago hubo un periodista de lo más crítico contra el Partido Revolucionario Moderno y apareció en el padrón. En el padrón de nosotros, pero eso es un error. ¿Usted sabe de quién? Eso es de un error de la Junta. Eso Pero es de la Junta. si se quiere averiguar, nada más hay que buscar quién es el responsable de la organización de organizar la lista y de quién fue que reclutó a esas personas. Entonces, la Junta Central se desliga No Sí. debieron. y dice que eso es una responsabilidad de los partidos políticos. La afiliación y claro, es cierto. Ahora, el registro en la base de datos es responsabilidad de la Junta Central Electoral. Eso es lo que entendemos. Porque sí es cierto. Entonces, la Junta no puede rehuir a su No, responsabilidad. sí es cierto. Los partidos, movimientos, agrupaciones políticas son autónomos y cada particular que opte a afiliarse o renunciar a una afiliación Ahora, la es particular. la Ahora, pregunta- en la base de datos de la entidad, quienes reposen en esa base de datos es responsabilidad de la Junta Central. De la Junta Central. La pregunta a la cúpula de Fuerza del Pueblo es, ¿qué explicación tiene que en su padrón aparezcan personas que no se inscribieron en ese partido? Yo le voy a decir algo. Porque si a mí me inscriben en un partido sin la autorización o me utilizaron del padrón de la Junta Central Electoral, es una falsificación. Sí. Porque utilizaron mis datos para colocarlos en la lista en la que yo no he autorizado. Sí. Pudiese ser usurpación de identidad, pudiese ser. Pero eso es penable. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, habría que ver quién lo afilió. Porque hay que... Por eso que yo ¿Alguien lo afilió? Exacto. alguien por eso creo que hay que averiguar. ¿Tendría la Junta Central Electoral esa información? La tiene. Ya. Porque la Junta tiene registro de todo lo que Entonces, si la Junta tiene registro de todo, ¿cómo la Junta, teniendo a un Abel registrado en el PLD, Como candidato. permite que lo registren en la Fuerza del ¿Ustedes Pueblo? no se recuerdan que había que depositar el padrón de cada partido ante la Junta Central Electoral? Precisamente Claro, para hacer el claro, cruce. Claro. Para, Sí, que tengo la información y se lo dije a Ilse, que ellos, el sistema que tiene la Junta Central Electoral automáticamente hace el cruce de los diferentes padrones de los partidos, movimientos, agrupación política. Y si hay duplicidad en la afiliación, pues él lo detecta y lo rechaza. porque el propósito era evitar que una persona votara más de una vez. Perfecto. Digo, por un lado. Eso es lo que se entiende, ¿verdad? Pero entonces si aparece en dos partidos puede votar dos veces. Aquí Todas nada, las veces que quiera. nada es imposible en este Todas país. las entonces. veces que quiera, porque aquí se duplican las cédulas y se Lo que duplican. nosotros quisiéramos es que los partidos políticos, todos, actúen con transparencia y que los que estén inscritos sean debidamente militantes o simpatizantes de ese partido, que lo autorizaran para ser parte de ese partido. Porque aquí se ha jugado, eso es histórico, Sí.
que comienzan a recolectar firmas para reconocimiento de un movimiento y al final lo inscriben como militante de ese movimiento. Usted le está dando la autorización nada más para que la Junta lo reconozca, no porque usted es de ese partido, que son totalmente diferentes las situaciones. Pero vamos a esperar lo que diga Fuerza del Pueblo, no ha hablado todavía. Porque... Mire, yo le voy a dar un ejemplo que nada tiene que ver con política, para que usted vea cómo las cosas se manejan, si se quieren hacer correctamente. Yo me crié en la iglesia católica, mi esposo en la evangélica. Vamos a bautizar a los niños en la católica. Yo llevo mi acta de bautizo, pero mi esposo no la tiene de la católica, porque él es evangélico. Él es de Barahona y tuvo que ir a Barahona a pedirle a la congregación donde él estaba que ya él no iba a seguir siendo evangélico, con una carta para traerla a la iglesia donde nosotros íbamos a bautizar a nuestros niños, donde a él lo bautizaron para poder nosotros entrar ya como católicos todos. Pero entonces, si eso es la iglesia católica que tiene millones y millones de feligreses, pero ahí funcionó la organización. la organización, entonces ahí lo que falta es organización. Sencillo. Tan sencillo como eso, de los partidos y de quien comanda ese grupo de partidos, que Pero es la Junta. para los partidos que se ven envueltos en esos escándalos, eso es una imagen negativa. Una imagen negativa. A menos que... Buscan ruido Señores, también, porque buscan eso es otra, sonido. esa es otra cosa. Señores. Es una especulación mía, pero a menos Señores. que Abel pensaba que APD se inscribió antes. Dice el Partido de la Liberación Dominicana que eso es una acción deleznable. La afiliación sin consentimiento de los candidatos o algunos militantes del PLD en la Fuerza del Pueblo. Qué deleznable. Pero eso es cierto. Sí. Pero yo no creo Yo te lo digo que, con otro término. mire, yo no creo que Abel haya hecho eso. Le voy a decir por qué. Si Abel No. perdía la consulta, a Abel le resultaba más hacer el ruido que ha hecho Valentín. Me voy con mi ejército, y nos mudamos. O sea, a él le Señores. resultaba mejor hacer eso que aparecer en una dualidad. Yo creo que eso no, que ellos lo que andan buscando, ambas organizaciones, es sonido. Que lo tengamos ¿A quién le todo. convendría que surgiera esta información? A los dos. ¿Le convendría a la Fuerza del Pueblo y su candidato? ¿Le convendría al PLD y su candidato? ¿O le convendría a la Junta Central Electoral? A la única que no le conviene a la Junta, ¿verdad? Ahora, Después de ahí Y ellos mucho ganan. menos por la declaración que dio. Claro, ellos ganan. Desde el punto de vista jurídico y legítimo, al Fuerza del Pueblo le perjudica. Le perjudica. O sea Porque que... está utilizando. Ahora lo que dice irse para sonar, todo el mundo está Sí, hablando de no. eso. Pero Doña. entonces, entendiendo Eso ha la sido. información, esta información solamente le convendría o le convino a una sola persona y a una sola organización y perjudicaría a otra. A uno que Bueno, estaba tres. muerto Date. después de la consulta, que no sonaba en parte, y ahora ya lo tenemos como que se lo están disputando dos organizaciones Entonces, importantes. Porque ¿cuál fue la noticia que eclipsó todo el panorama político dentro del Partido de la Liberación Dominicana las últimas semanas? Fue la decisión que optó el senador Julio César Valentín. Ustedes no escuchaban más nada dentro del Partido de la Liberación Dominicana, solamente la decisión de renunciar del senador Julio César Valentín. Que por cierto, ¿para dónde va Valentín? No toda. Él Él va a dice que va a formar un formar un movimiento. partido. Ay, padre Que por eterno. cierto, ustedes lo vieron con Pepe Mujica. Sí. Sí, sí. Él está enviando imágenes que yo me imagino no son de ahora. Espiando sus pecados, está él Sí, con sí, Pepe sí. Mujica. Que Imagino. hay que leerse el libro que puso a circular el senador, Los Movimientos Sociales. Es muy interesante. Julio César va a, Sí, a sobre los constituir movimientos un sociales. partido o un movimiento. Sí. Inclusive él decía que no descarta ser candidato a la presidencia. Si él asume el proceso de crear un movimiento para aspirar a la presidencia de la República, Sí. se evidencia que es un resentimiento contra Abel Martínez. Sí. Él ha mostrado, y yo que le he dado seguimiento los últimos meses a Valentín, al senador, él ha mostrado un interés por las luchas y movimientos sociales, y de ahí es que se desprende el libro que él puso a circular en los últimos meses. Viene con su marcha verde, Valentín. Pudiese ser, porque él veo que va orientado en esa línea. Bueno, lo que pasa es que Julio César viene al PLD de un sector donde hubo muchas protestas. Sí, O sea, Julio César vino de abajo, como se dice. claro. Nosotros fuimos cuando él era presidente de la Cámara de Diputados, nosotros fuimos a un recorrido y nosotros escuchábamos a Julio César Valentín hablar como si él hubiese sido siempre de la abundancia. Sí, sí, no, porque y es más, y creo que, y la pregunta que hace Ilse, que para dónde va el senador, si el PRM es interesante, pudiese arribar un acuerdo político con el senador, porque si hay algo en Santiago, por lo menos,
y es Voz Populi, don Ignacio Irsi, que tienen algunos miembros del Partido Revolucionario Moderno, es que no han logrado conectar con ese sector. Hay muchas especulaciones Sí. con relación a Julio César a propósito de Santiago, y se habla que el PRM le estaría ofreciendo la posibilidad de ser candidato a la alcaldía. Yo le voy a decir una cosa. Hace unos años a mí me invitaron, cuando el PRD no se había dividido, a dar una conferencia sobre política y Y sociedad. sociedad, sí. Y decía en ese encuentro que el PRD tenía que crear Ah, un movimiento para tener candidaturas propias. Y usted ha sido... Porque el PRD le estaba entregando la alcaldía, en algún momento la sindicatura, ahora que son alcaldías, Sí. a una gente que no es de ese partido. Llegaban a la alcaldía, inmediatamente llegaban, el PRD quedaba desarmado, porque esa gente no obedecían al PRM, al PRD en ese entonces. Entonces el Partido Revolucionario Moderno, independientemente de las alianzas, debe llevar un candidato propio, para el gobierno local. Entonces usted no puede estar premiando el transfugismo, trayendo a una persona, dándole una candidatura tan importante por encima de gente que se sacrificó cuando se fundó el PRM, que nadie sabía que iba a llegar al poder. O sea, yo pienso que deben llevar candidatos propios. Entonces, lo que a mí me dice que le van a dar una diputación, que le van a dar esto, y los que están ahí, que son del partido, y que han guayado la yuca, digamos. Lo que pasa es que esa práctica que instauró el PLD de sumar, nosotros la asimilamos como buena. Pero yo decía Y no es buena. que se suma, sí, pero no todo suma. Hay sumas que restan. Y naranja que en vez de mejorar o agrandar el jugo, porque vienen podridas, lo dañan. Ahí se aplica entonces lo popular que dice que 2 y 2 en algunos aspectos no son 4. No son Exactamente. no suman. Sí. Eso es así. 2 y 2 no son 4 en algunos momentos. Pero todo eso ha sido rumores. Hasta ahora, Nada, exacto, son nada especulaciones. aclarado ni de Ahora, parte de los salientes del PLD. Lo que sí es ni de real parte que él nuestra. dijo que va a formar un partido. Eso sí. Ya Eso no me alegra. No están haciendo señales, señores, los técnicos. Sí, claro. Pero, señores, tanto tiempo que se comenzó a organizar el Censo Nacional de Población y Vivienda Se van a extender 2022. El año que viene. La improvisación, las dificultades, los empadronadores dicen que no le han pagado los viáticos. Hay provincias como Santiago que posiblemente extiendan el plazo Sí, hasta el 30. sí, sí. Anunciaron que posiblemente en 5 provincias se aumente el plazo. Sí, o sea que eso está ahí. Lo de salud, que decía que lo iba a plantear dentro de los grandes desafíos del gobierno, tenemos un resurgimiento de la COVID. El Sí. dengue se sigue afianzando, 8.500 casos de dengue Wow. y más de 1.000 muertos del dengue, la malaria y la influenza. Son 4 enfermedades que están atacando con fuerza. Un desafío del gobierno, aplicar una política sanitaria. ¿Con qué propósito? De prevenir, supervisar, vigilar y controlar esas enfermedades. Migración, para finalizar, jóvenes. México y Estados Unidos deportaron a 164.800 migrantes de varios países. Nadie ha dicho nada. República Dominicana repatrió 2 o 3 miles y no están atacando en el mundo. Entonces, de esos 164.800 nadie habla. Entonces, política exterior dominicana hay que fortalecerla. Sí. Porque son 164.800. Supongamos que en 2 años hemos deportado 60.000. Y eso fue en una semana nada más, esa cifra que yo le estoy dando. Claro. Entonces, política exterior nuestra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, los embajadores, los diplomáticos nuestros deben asumir una defensa de este país en materia migratoria. Sí. No podemos seguir siendo blanco de ataque de todo el mundo, mientras por allá, no solo eso, en La Bahama se lo llevan en jaula Claro. y nadie dijo nada. Y en Estados Unidos le daban latigazo. Sí. Si seguimos, hacemos otro programa. Claro que sí. Claro que sí. Trump se enfrenta a la historia de los Estados Unidos, señores. Ya oficialmente anunció su aspiración a retomar
la presidencia de los Estados Unidos, sería en caso de el segundo mandatario que retomaría, en caso de ser reelecto nueva vez. Él va a tener mucha confrontación. Sí, claro que sí, hay sectores, incluido de su partido. Ahora, creo que con la posición que ha fijado Biden en los últimos meses, creo que eso reivindicó el retorno del Trump a los Estados Unidos. Bueno. Ilse, hemos llegado a la parte final, jóvenes. No, bueno, darle las gracias a ese público que definitivamente va creciendo Sí. y nos valora los sábados en la mañana, que está ahí pendiente con nosotros, y esperarlo en la próxima semana, que este trío viene con más informaciones para ustedes. Sí. En política, jóvenes, a veces no solamente en pensar en sumar, sino también en dividir, al contrario. Vamos a una pausa y regresamos. Nicolás Maquiavelo lo con decía, esta divide y vencerá. Nos vamos ya. Vámonos, ya llegamos a la parte Ya nos final. Ya fuimos. llegamos a la parte Señores, final. gracias. Hemos llegado a la parte final. deseo de continuar. Agradecido a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.